Si hay una dinastía que cambió la historia del fútbol americano y de la NFL, fueron los Green Bay Packers de Vince Lombardi. En esta ocasión, amigos, traemos el dato histórico número 115, donde hablaremos de los Green Bay Packers de los años 50 y 60. Lombardi llegó a ser head coach de los Green Bay Packers en el año de 1959, y una de sus grandes premisas o frases era: no puedes ser campeón si no te sientes como uno. Los Packers ya contaban con grandes figuras, como su quarterback Bart Starr, Mac McGee y Jim Taylor. Aunque inicialmente Bart Starr no era el quarterback titular, este tendría la titularidad más adelante y protagonismo. Los Packers en el año de 1959 no calificarían a los playoffs. En esta temporada de 1960, los Green Bay Packers llegarían hasta el juego de campeonato. El Super Bowl aún no existía, sin embargo perderían contra las Águilas de Filadelfia. Esa sería simplemente la única y última derrota de postemporada de Vince Lombardi con los Packers. La temporada de 1961 finalmente Bart Starr tomó la titularidad y llevaría a 11 victorias en la temporada regular a los Packers. En el juego de campeonato, los Packers aplastarían a los Giants de Nueva York 37-0, de los cuales 17 fueron del corredor Paul Hornung. En 1962, los Green Bay Packers hicieron una de las mejores temporadas en la historia de la NFL. Solamente perdieron un partido. Bart Starr rompió un récord de yardas lanzadas por aire en esta temporada. Además, Jim Taylor superó el récord de yardas de Jim Brown de más yardas por tierra en una sola temporada. De esta manera, los Green Bay Packers solamente perdieron un partido en esta temporada de 1962. Sin ninguna duda, estos Packers están dentro de los mejores equipos de la historia, en un top 10 sin ninguna duda, aunque aún no era la era del Super Bowl. Y en la final o juego de campeonato nuevamente vencerían a los Gigantes de Nueva York, con esta vez con un marcador de 16-7. En 1963 no ganarían la conferencia, por lo que no pudieron acudir al Super Bowl. En estos tiempos solamente el ganador de la conferencia era el que avanzaba directo al Super Bowl, como en la Serie Mundial. Y de esta manera los Packers no pudieron ser tricampeones. Pero unos años atrás, como lo habíamos dicho, en el año de 1960, los Packers perdieron el campeonato contra las Águilas de Filadelfia. Entonces, ¿cuál es el dato interesante aquí? Que las Águilas de Filadelfia han evitado 3 tricampeonatos en la historia de la NFL. El de 1960, 61 y 62 de los Packers, venciéndolos en la temporada de 1960. Luego a los Patriotas de Nueva Inglaterra cuando los vencieron en el Super Bowl 52 en el 2017. Los Patriots ganaron 51 y 53, les faltó el 52. Y este último a los Kansas City Chiefs al derrotarlos en el Super Bowl del 2024, el Super Bowl 59. Y recordemos que Kansas City era el bicampeón del Super Bowl 57 y 58, o sea, temporadas 2022 y 2023. Pero bueno, volviendo a los Packers, en la temporada de 1964 ganarían 8 partidos y en la conferencia solo quedarían por debajo de los Colts. En 1964, como vimos, no pudieron llegar al campeonato, pero en 1965 ganaron 10 partidos, empataron con victorias con los Colts, y aunque aquí no existía el criterio de desempate del partido que se enfrentaba en temporada regular, ya que los Packers habían vencido a los Colts en temporada regular, pues tuvieron que jugar otro partido previo al juego de campeonato para ver quién avanzaba, y fueron los Packers quienes lo ganaron con un marcador de 13-10. Consecuente, en la final o en el campeonato, los Packers vencieron a los Cleveland Browns de Jim Brown con un marcador de 23-12. En ese entonces los Browns eran los actuales campeones de la NFL. En 1966 vendría un cambio para siempre histórico en la NFL, pues se jugaría el primer Super Bowl en la historia. Y aunque inicialmente no era conocido como Super Bowl, los Packers solo sabían una cosa: lo querían ganar. Por ende ganaron 11 partidos y Bart Starr fue el MVP de la liga, además de tener el mejor rating como quarterback en la temporada. En el juego de campeonato, los Packers vencieron a los Cowboys 34-27. Se dieron al primer Super Bowl en la historia contra los campeones de la AFL, los Kansas City Chiefs, a quienes vencieron con un marcador de 31-10. Es así como los Packers ganaron el primer Super Bowl en la historia en el año de 1966. Bueno, 1967, pero la temporada es de 1966. En 1967, los Packers tuvieron la baja de Paul Hornung y Jim Taylor, y además de todo eso, lamentablemente Vince Lombardi contaba con algunos problemas de salud. Pero eso no evitaría que los Packers se beneficiaran con el nuevo formato de la NFL, pues ya habían existido o se inventaron las divisiones, por lo que los Packers pudieron clasificar a playoffs con apenas 9 victorias. Ganaron en playoffs a los Rams, luego en la final de conferencia o final de campeonato vencieron a los Cowboys en el Ice Bowl, uno de los juegos, si no es que el juego más frío en la historia de la NFL, con una temperatura de muchos grados bajo cero. Posteriormente avanzaron al Super Bowl II, donde vencieron al legendario John Madden y los Raiders de Oakland.
Recuerden que este histórico de John Maiden cuando ya fue campeón con los Raiders en la temporada del 76, ya lo tenemos aquí también en Que Viva el Deporte. Ese sería el último partido de Vince Lombardi, pues lamentablemente lo perdimos en el año de 1970 por cáncer. Y bueno amigos, eso fue todo. Ya hemos cubrido todas las dinastías de la NFL o las más importantes al menos por ahora en esta página. Los Patriots de los 2000 y 2010, los Cowboys de los 90, los 49ers de los 80, los Steelers de los 70 y ahora los Packers de los 50 y 60 antes e iniciando la era de los Super Bowls. También ya tenemos el bicampeonato de John Elway. Y díganme qué otro histórico les gustaría ver aquí en esta página. También tenemos los Raiders de 1976 de John Maiden, que lo subí no hace mucho, pero bueno, espero les guste. Ya saben que esto es Que Viva el Deporte. No olviden seguirme en Facebook, Instagram y TikTok y ahora también YouTube. Muchas gracias.